Una granjera humilde le da refugio a un hombre helado, sin saber que es un millonario que huyó del altar. ¿En serio vas a hacer esto? Esperanza se sentó en el escalón de madera junto a Sebastián, extendiendo una manta limpia entre ellos. Llevas aquí 3 semanas y todavía no recuerdas nada de tu vida anterior. Sebastián la miró de reojo, sus manos nerviosas jugando con la tela. El peso de la mentira le oprimía el pecho cada vez más. Sé que es frustrante para ti, murmuró, pero cada vez que trato de recordar, es como si hubiera una pared en mi mente. No es frustrante. Esperanza negó con la cabeza. Es que me preocupas. Alguien debe estar buscándote, preguntándose dónde estás. Si ella supiera la verdad, pensó Sebastián con amargura, si supiera que medio país lo buscaba, que había dejado plantada a una mujer en el altar, que era el heredero de una fortuna que podría comprar toda esta región. Pero eso había sido 3 semanas atrás. 3 semanas que habían cambiado todo. El día de su boda, Sebastián Mendoza se había parado frente al espejo de la suite presidencial del Hotel Tequendama, ajustándose por 10ª vez la corbata de seda italiana. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre exitoso. 30 años, heredero del grupo empresarial más poderoso de Colombia, a punto de casarse con Isabela Restrepo, la mujer perfecta según todos los estándares sociales. Perfecta, excepto por un pequeño detalle. Él no la amaba. Sebastián, es hora. Su padre había golpeado la puerta. Los invitados ya están esperando. 500 invitados, la flor y nata de Bogotá, políticos, empresarios, celebridades, todos esperando ver la boda del año, la unión de 2 de las familias más influyentes del país. Sebastián había caminado hacia el altar como un autómata. Isabela lucía radiante en su vestido de diseñador, sonriéndole con la confianza de quien sabe que está haciendo lo correcto para su posición social. Pero cuando el sacerdote había preguntado si tomaba a Isabela como esposa, las palabras se habían atorado en su garganta. No podía hacerlo. No podía vivir una mentira el resto de su vida. «Lo siento», había murmurado soltando las manos de Isabela. «No puedo». Y había salido corriendo, dejando atrás $300,000 en decoración, una novia humillada y una familia furiosa. La tormenta había llegado justo cuando Sebastián manejaba por la autopista hacia el norte, sin rumbo fijo, solo con la necesidad desesperada de escapar. La lluvia golpeaba el parabrisas de su BMW mientras subía por las montañas de Boyacá, las curvas cada vez más cerradas y peligrosas. Había sido culpa suya. Manejaba demasiado rápido, perdido en sus pensamientos, cuando la llanta trasera se había deslizado en una curva mojada. El auto había dado vueltas antes de estrellarse contra un árbol, y él había perdido el conocimiento. Lo siguiente que recordaba era despertarse en una cama sencilla, con sábanas que olían a lavanda y el rostro preocupado de una mujer joven inclinándose sobre él. «¿Cómo te sientes?», había preguntado Esperanza, poniéndole una mano fresca en la frente. «Te encontré junto al río. Estabas empapado y tenías una cortada en la cabeza». Sebastián había parpadeado, desorientado. El cuarto era pequeño pero limpio, con paredes de adobe y una ventana que daba a un paisaje de montañas verdes. Muy diferente a su penthouse en Bogotá. «¿Dónde estoy?» «En mi casa, soy Esperanza Ruiz». La mujer había sonreído. «¿Cuál es tu nombre?» Y ahí había sido cuando Sebastián había tomado la decisión que cambiaría todo, viendo una oportunidad de escapar, aunque fuera temporalmente de su vida anterior, había decidido mentir. Sebastián había dicho que era cierto, pero no recuerdo más. Mi cabeza está muy confusa. La compasión que había visto en los ojos de Esperanza lo había conmovido profundamente. Sin conocerlo, sin saber nada de él, esta mujer había arriesgado su seguridad para ayudar a un extraño. Esperanza Ruiz vivía sola en una pequeña finca heredada de sus padres, a 2 horas de Tunja. A los 26 años, había convertido su vida en una lucha diaria por mantener a flote la propiedad, cuidando unas pocas vacas, cultivando maíz y frijoles, y vendiendo huevos en el pueblo los fines de semana. «No tengo mucho», le había dicho esa primera mañana, sirviéndole arepa con queso y café. «Pero lo que tengo lo comparto». Sebastián había probado el café,
preparado en una cafetera de aluminio sobre la estufa de leña, y había sido el mejor de su vida. Mejor que el café de especialidad que le servían en su oficina, mejor que el espresso italiano de los restaurantes de 5 estrellas. «Está delicioso», había dicho, y la sonrisa de Esperanza había iluminado toda la cocina. Durante los primeros días, mientras Sebastián se recuperaba de las heridas menores del accidente, había observado la rutina de Esperanza. Se levantaba antes del amanecer, ordeñaba las vacas, alimentaba a las gallinas, revisaba los cultivos. Todo lo hacía con una alegría genuina que él nunca había visto en su mundo de ejecutivos y juntas directivas. «¿Puedo ayudarte?», había preguntado el cuarto día cuando ya se sentía mejor. Esperanza había reído. «¿Sabes ordeñar vacas?». «No, pero puedo aprender». Y así había comenzado su nueva vida. Sebastián había descubierto músculos que no sabía que tenía. Había aprendido a diferenciar entre las gallinas ponedoras y las broody. Había plantado su primera semilla de maíz con manos que solo habían conocido teclados y plumas Mont Blanc. «¿Sebastián?». La voz de Esperanza lo sacó de sus recuerdos. «¿Te fuiste otra vez?». Él la miró, sentada a su lado en el escalón de la casa, con su cabello castaño recogido en una coleta y sus ojos color miel brillando bajo la luz del atardecer. Llevaba una blusa sencilla de algodón y jeans desgastados, pero para él era más hermosa que cualquier modelo de revista. «Perdón», estaba pensando. ¿En qué? En cómo había cambiado su vida. En cómo, por primera vez, se sentía genuinamente feliz. En cómo se había enamorado perdidamente de una mujer que no sabía que él era millonario. «En lo agradecido que estoy», dijo finalmente. «Contigo, con esta vida». Esperanza sonrió y le dio un codazo juguetón. «No te pongas sentimental. Mañana tienes que ayudarme a reparar la cerca del lado este. Las vacas se están escapando otra vez». Sebastián rió, un sonido que había redescubierto en estas montañas. En Bogotá rara vez se reía de verdad. «Cuenta conmigo». Mientras se sentaban en confortable silencio, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, ninguno de los dos notó que la televisión de la cocina transmitía las noticias de las 9. Y en las noticias, por enésima vez esa semana, aparecía la foto de Sebastián Mendoza, el millonario desaparecido que había huido de su propia boda. «Continúa la búsqueda del heredero del grupo Mendoza», decía el presentador. «Su familia ofrece una recompensa de 500 millones de pesos por cualquier información que lleve a su paradero». Pero Sebastián y Esperanza estaban demasiado perdidos en su propia burbuja de felicidad para escuchar las palabras que amenazaban con destruir todo lo que habían construido juntos. «Sebastián, la vaca se está escapando otra vez». El grito de Esperanza llegó desde el corral justo cuando Sebastián intentaba por tercera vez esa mañana llenar el balde con leche sin que Esperanza, la vaca más terca de la finca, le diera una patada. «Ya voy», gritó de vuelta, pero cuando trató de levantarse rápidamente, su pie se enredó en el banquito y cayó de espaldas, derramando la poca leche que había logrado sacar. Esperanza apareció corriendo por la esquina del establo, sosteniendo una cuerda en una mano, y riéndose a carcajadas al ver a Sebastián tirado en el suelo, cubierto de paja y con leche goteándole del cabello. «Ay, Dios mío», se secó las lágrimas de la risa. «Creo que la vaca ganó esta ronda». Sebastián se incorporó escupiendo una brizna de paja. «Esta vaca me tiene mala voluntad. Estoy seguro. Se llama Esperanza, como yo. Y sí, es medio mal genio». Le extendió la mano para ayudarlo a levantarse. «Pero una vez que le agarres el ritmo, va a ser tu mejor amiga». Sebastián aceptó su mano y se puso de pie, notando cómo la piel de Esperanza era suave, pero con callos de trabajo honesto. Muy diferente a las manos siempre perfectas de Isabela, con sus uñas largas y manicura semanal. «¿Por qué le pusiste tu nombre a la vaca más difícil?». Esperanza se sonrojó ligeramente. «No le puse yo el nombre, era de mi papá. Decía que las 2 Esperanzas de la casa eran igual de tercas». Habían pasado 2 semanas desde que Sebastián había despertado en esa casa, y cada día traía una nueva aventura cómica. El hombre que había dirigido juntas de millones de dólares no podía ni siquiera encender correctamente la estufa de leña.
No, no, no. Esperanza movió la cabeza cuando vio el humo negro saliendo de la cocina. El papel periódico va abajo, después la leña seca, y después las ramas más gruesas. ¿Nunca has hecho fuego? Sebastián había mentido, inventando una historia vaga sobre vivir siempre en apartamentos en la ciudad, pero la verdad era que nunca había necesitado hacer fuego. Tenía empleados domésticos, calefacción central, restaurantes de 5 estrellas a una llamada de distancia. Creo que viví una vida muy urbana, había dicho, lo cual técnicamente no era mentira. Pero poco a poco, Sebastián comenzó a agarrar el ritmo. Sus manos, acostumbradas solo a firmar cheques y escribir en computadoras, aprendieron a sostener herramientas. Sus músculos, mantenidos en forma solo por gimnasios exclusivos y entrenadores personales, se adaptaron al trabajo físico real. La primera vez que logró ordeñar a Esperanza la vaca sin derramar ni una gota, había gritado de alegría como un niño. «¡Lo logré! ¡Esperanza! ¡Lo logré!». Esperanza la humana había salido corriendo de la casa, pensando que había pasado algo malo, pero al verlo alzando el balde lleno de leche como si fuera un trofeo, había comenzado a aplaudir. «¡Felicidades! Ya eres oficial granjero». El orgullo que había sentido Sebastián en ese momento había sido más genuino que cualquier elogio que hubiera recibido en las juntas directivas de sus empresas. «Sebastián, ¿estás bien?». Esperanza lo encontró sentado en el porche esa noche mirando las estrellas. «Te ves pensativo». Él la miró acercarse con 2 tazas de café humeante. Esperanza se había cambiado su ropa de trabajo por una falda larga de algodón y una blusa blanca sencilla, pero para Sebastián lucía más elegante que cualquier mujer en los eventos de alta sociedad a los que solía asistir. Solo estaba pensando en lo extraño que es. Aceptó la taza y se movió para hacerle espacio en el escalón. No recordar mi vida anterior, pero sentir que esta vida es más real que cualquier cosa que haya vivido antes. Esperanza se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que él pudiera oler su champú de manzanilla. «A veces creo que el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar», dijo suavemente. «Tal vez perdiste la memoria porque necesitabas empezar de nuevo». Si ella supiera, pensó Sebastián, si supiera que había hecho exactamente eso, había huido de su vida anterior, había elegido empezar de nuevo, pero no había sido por accidente o por amnesia. Había sido porque su vida anterior había estado vacía. «¿Tú también empezaste de nuevo?», preguntó, curioso por conocer más de su historia. El rostro de Esperanza se ensombreció un poco. «Cuando murieron mis papás hace 5 años, tuve que decidir si vendía la finca y me iba a la ciudad, o si me quedaba aquí sola. Todos me decían que era una locura, que una mujer joven no podía manejar una finca sola. ¿Y por qué te quedaste?». «Porque esta tierra es parte de mí». Tocó el suelo de madera del porche con sus pies descalzos. «Mi abuelo construyó esta casa con sus manos. Mi papá plantó esos árboles de aguacate cuando yo era niña. No podía dejar que todo eso se perdiera». Sebastián sintió una punzada de culpa. Él había heredado un imperio, pero nunca había sentido que le perteneciera realmente. Era solo dinero, edificios, números en cuentas bancarias. Pero esta pequeña finca, con su casa modesta y sus pocos animales, tenía más alma que todas las propiedades de su familia juntas. Debió ser muy difícil. Los primeros años fueron terribles, admitió Esperanza. No sabía nada de administración. Las cuentas no me cuadraban, los animales se enfermaban y yo no sabía qué hacer. Pero poco a poco fui aprendiendo. ¿Nunca pensaste en buscar ayuda? ¿Un socio, tal vez? Esperanza rió amargamente. ¿Quién iba a querer ser socio de una campesina sin educación universitaria? Los bancos ni siquiera me prestaban atención. Decían que era muy riesgoso prestarle dinero a una mujer sola. Sebastián sintió una rabia que lo sorprendió. Había visto el trabajo de Esperanza durante estas 2 semanas. Era inteligente, dedicada, tenía instintos naturales para los negocios. Cualquier banco que no viera su potencial estaba dirigido por idiotas. Pero ahora les estás demostrando que se equivocaron. Bueno, sobrevivo, que ya es mucho. A la mañana siguiente, mientras Esperanza estaba en el pueblo vendiendo huevos, Sebastián se quedó revisando los libros de cuentas de la finca.
Esperanza había dado permiso para que los viera, pensando que tal vez su conocimiento administrativo lo ayudaría a recordar algo de su pasado. Lo que Sebastián encontró lo dejó impactado. Esperanza no solo sobrevivía, estaba haciendo milagros con recursos mínimos. Sus cuentas estaban perfectamente organizadas, había maximizado cada peso de ganancia y tenía planes de expansión que eran brillantes en su simplicidad. El problema era que le faltaba capital. Con una inversión pequeña podría duplicar su producción. Con un poco más podría diversificar hacia agricultura orgánica, que tenía un mercado creciente en Bogotá. Sebastián conocía ese mercado. Su empresa tenía contactos con las cadenas de supermercados más importantes del país. Podría ayudar a Esperanza a conectarse con compradores, a expandir su negocio, a convertir esta pequeña finca en algo próspero, pero no podía hacerlo sin revelar quién era realmente. Cuando Esperanza regresó del pueblo, lo encontró trabajando en el jardín, con una expresión concentrada que no había visto antes. «¿Qué haces?» «Estuve pensando en tus cuentas», se incorporó limpiándose el sudor de la frente. «Tienes buenas ideas para expandir el negocio». «¿Las leíste?» Se sonrojó. «Ay, qué pena. Seguro están llenas de errores». «¿Errores?» «Esperanza, tienes instintos de negocios increíbles. Solo necesitas un poco de capital inicial». «Sí, bueno, ese es el problema. El capital inicial», se encogió de hombros. «Pero está bien. Voy paso a paso». Sebastián la miró con una idea formándose en su mente. Era arriesgado, pero si lo hacía con cuidado. «¿Qué tal si yo te ayudo?» «Con la planeación, digo. Tal vez recordando cosas de negocios pueda ayudar con mi memoria». Esperanza lo miró con sorpresa. «¿En serio? ¿Harías eso?» «Claro. Somos un equipo, ¿no?» La sonrisa que le dedicó Esperanza valió más que cualquier ganancia que hubiera obtenido en la bolsa de valores. Esa noche, mientras trabajaban juntos en los planes para expandir la finca, Sebastián se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba usando sus conocimientos para ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. No para hacer más rico a alguien que ya tenía demasiado, sino para darle una oportunidad real a alguien que se la merecía. Y mientras Esperanza se inclinaba sobre los papeles, mordisqueando pensativamente la punta de su lápiz, Sebastián supo con certeza absoluta que se estaba enamorando de ella. El problema era que ella se estaba enamorando de un hombre que no existía realmente. «No puedo creer que esto realmente funcione». Esperanza se limpió las manos en el delantal mientras admiraba los nuevos surcos perfectamente alineados donde habían plantado lechugas orgánicas. Hace un mes parecía imposible. Sebastián sonrió, sintiendo una satisfacción genuina al ver el progreso de las últimas semanas. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos y pequeñas cicatrices del trabajo. Su piel estaba bronceada por el sol de las montañas. «Tú tenías todas las ideas. Yo solo las organicé un poco». «No seas modesto». Esperanza le dio un codazo juguetón. «Sin tu ayuda jamás habría pensado en contactar directamente a los restaurantes de Tunja. Y lo de los cultivos rotativos para mantener la tierra fértil, ¿cómo se te ocurrió?» Sebastián se puso tenso. La verdad era que había leído sobre agricultura sostenible en reportes de inversión de su empresa, pero no podía decir eso. «No sé, simplemente me pareció lógico». Esperanza lo estudió con esa mirada curiosa que ponía cada vez más seguido. «A veces dices cosas que, no sé, suenas como si tuvieras mucha experiencia en negocios, más de la que tendría alguien normal». El corazón de Sebastián se aceleró. Cada día era más difícil mantener la farsa. «Tal vez trabajé en algo relacionado antes del accidente. Tal vez». Esperanza no parecía completamente convencida, pero sonrió. «Bueno, sea lo que sea que hayas hecho antes, ahora eres el mejor compañero de trabajo que he tenido». Esa tarde, mientras preparaban la cena juntos, Sebastián se dio cuenta de lo cómoda que se había vuelto su rutina. Esperanza cocinaba mientras él ponía la mesa y preparaba café. Ella le contaba sobre su día en el pueblo. Él le hablaba de sus progresos con los animales. Era doméstico, simple y completamente diferente a su vida anterior de restaurantes caros y comidas de negocios. «¿Sebastián?» Esperanza interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo preguntarte algo personal?»
Él se tensó inmediatamente. Claro, alguna vez sientes como si hubieras tenido a alguien especial. Una novia, tal vez, o esposa. La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Técnicamente, había estado a punto de casarse hacía apenas un mes y medio. Isabela probablemente seguía usando el anillo de compromiso de 2 millones de pesos que él le había dado. No, dijo, y técnicamente no era mentira. Nunca había amado a Isabela. No siento que haya tenido a nadie importante. Me alegra. Las palabras salieron de los labios de Esperanza antes de que pudiera detenerlas. Se sonrojó intensamente. Digo, me alegra porque si tuvieras esposa, estaría preocupada por ti. Sebastián se acercó a ella lentamente. Esperanza estaba parada junto a la estufa, sus mejillas rosadas por la vergüenza y el calor del fuego. ¿Solo por eso te alegra? Esperanza lo miró a los ojos, y Sebastián vio en ellos lo mismo que había estado sintiendo durante semanas. Amor genuino, profundo, asustador. No, susurró. No solo por eso. Esa noche, después de cenar, salieron a caminar por los límites de la finca. La luna llena iluminaba el sendero que llevaba al pequeño río donde Esperanza lo había encontrado 6 semanas atrás. A veces pienso que fue el destino, dijo Esperanza mientras caminaban, que te trajera exactamente aquí, exactamente cuando yo más necesitaba ayuda. ¿Necesitabas ayuda? Sebastián se sorprendió. Parecías tener todo bajo control. Esperanza se detuvo junto al río y se sentó en una roca grande y plana. Sebastián se sentó a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Estaba sola, admitió. Muy sola. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para hacer amigos, y los hombres del pueblo, bueno, o me veían como una chica fácil porque vivo sola, o como una mujer rara porque prefiero la finca a casarme y tener hijos. Eres extraordinaria, dijo Sebastián con sinceridad. Cualquier hombre que no vea eso es un idiota. Esperanza rió suavemente. Tú me ves extraordinaria. Te veo perfecta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Esperanza giró para mirarlo, y Sebastián vio en sus ojos una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. Sebastián, Esperanza, yo... comenzó, pero no pudo terminar la frase. En lugar de eso, alzó su mano y acarició suavemente su mejilla. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia su toque. No sé qué va a pasar cuando recuperes la memoria, susurró, pero quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. Los míos también, dijo él, y era completamente cierto. Aunque no recuerdes los otros días de tu vida, Sebastián sonrió. Especialmente porque no los recuerdo. Esperanza abrió los ojos y lo miró con una mezcla de amor y tristeza. ¿Y si cuando los recuerdes, decides que quieres volver a esa vida? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque mi vida anterior era vacía, quiso decir. Porque era rica en dinero, pero pobre en todo lo que importa. Porque nunca había conocido el amor verdadero hasta conocerte. En lugar de eso, se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Esperanza no se apartó. En cambio, cerró los ojos y encontró sus labios con los suyos. El beso fue suave al principio, tierno, lleno de todas las palabras que no habían podido decir. Pero cuando Esperanza puso sus brazos alrededor de su cuello, la pasión que habían estado conteniendo durante semanas finalmente se liberó. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo», susurró Sebastián contra sus labios. «Yo también te amo», respondió Esperanza. «Sin importar quién hayas sido antes, sin importar que recuerdes, te amo». Sebastián estaba a punto de confesar todo. Las palabras estaban en la punta de su lengua. «Esperanza, hay algo que necesitas saber. Mi nombre completo es Sebastián Mendoza, soy millonario y mi amnesia no es real». Pero antes de que pudiera hablar, el sonido de un motor los hizo voltear hacia la casa. ¿Quién puede ser a estas horas? Esperanza frunció el ceño. Una camioneta vieja se detuvo frente a la casa, y de ella bajó un hombre alto y fornido que Sebastián no reconoció. «¡Tomás!». Esperanza se levantó de un salto y corrió hacia el hombre. ¡Qué sorpresa!
Sebastián lo siguió más lentamente, observando cómo Esperanza abrazaba al recién llegado con cariño genuino. «Esperancita», el hombre la alzó en el aire, «te ves bien, hasta te ves feliz. Tomás, quiero presentarte a alguien». Esperanza se giró hacia Sebastián con una sonrisa radiante. «Este es Sebastián, el hombre del que te conté por teléfono». Tomás extendió su mano hacia Sebastián, pero cuando sus ojos se encontraron, la expresión amistosa del hermano de Esperanza cambió completamente. Sus ojos se entrecerraron, estudiando el rostro de Sebastián con una intensidad que lo puso nervioso. «Mucho gusto, Sebastián», dijo lentamente. «Soy Tomás Ruiz, el hermano de Esperanza». Igualmente, Sebastián estrechó su mano, notando que el apretón era más fuerte de lo necesario. «Tomás maneja camiones en Bogotá», explicó Esperanza, ajena a la tensión entre los dos hombres. «No había podido venir desde que llegaste porque tenía que hacer un viaje largo a la costa». «Bogotá», repitió Sebastián sintiendo un sudor frío en la espalda. «Sí», Tomás no dejaba de mirarlo. «Conozco muy bien Bogotá, especialmente las noticias de Bogotá». El corazón de Sebastián comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Tomás sabía. Era obvio que sabía. «Bueno, vamos adentro», dijo Esperanza. «Seguro tienes hambre después del viaje, Tomás, y quiero que me cuentes todo sobre tu trabajo nuevo». Mientras caminaban hacia la casa, Sebastián sintió los ojos de Tomás clavados en su espalda como dagas. Su confesión romántica a Esperanza tendría que esperar. Ahora tenía un problema mucho más grande. El hermano de Esperanza sabía exactamente quién era, y por la expresión en su rostro, no estaba nada contento de encontrar al millonario fugitivo viviendo en la casa de su hermana. Entonces, Tomás aceptó la taza de café que Esperanza le ofreció, pero sus ojos nunca dejaron el rostro del hombre que conocía como el heredero de los Mendoza. «¿Sigues sin recordar nada de tu vida anterior?» Sebastián tragó saliva. Esperanza estaba preparando arepas en la cocina, tarareando felizmente, ajena a la tensión que llenaba el pequeño comedor. «Algunas cosas están empezando a regresar», mintió, «pero muy poco a poco». «Qué interesante». Tomás tomó un sorbo de café. «Porque yo tengo muy buena memoria, especialmente para las caras». El mensaje era claro como el agua. Sebastián miró hacia la cocina para asegurarse de que Esperanza no pudiera escucharlos, y luego se inclinó hacia Tomás. «Podemos hablar afuera», susurró. «Oh sí, creo que tenemos mucho de qué hablar, mucho». Salieron al porche bajo el pretexto de que Tomás quería fumar un cigarrillo. Esperanza apenas les prestó atención, ocupada preparando la cena para su hermano. En cuanto estuvieron solos, Tomás se giró hacia Sebastián con una furia contenida. «Sebastián Mendoza», dijo el nombre como si fuera una maldición. «El millonario que huyó de su propia boda. El hombre que medio país está buscando». «Tomás, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué?» Tomás dio un paso amenazador hacia él. «Explicar cómo has estado mintiendo a mi hermana durante casi 2 meses. Explicar cómo estás jugando con los sentimientos de una mujer buena y honesta». «No estoy jugando con ella, la amo». Tomás soltó una risa amarga. «¿La amas? ¿Con qué derecho hablas de amor? Eres un mentiroso, un cobarde que huyó de sus responsabilidades y ahora se está escondiendo detrás de mi hermana». Sebastián sintió la rabia subir por su garganta, pero se controló. Tomás tenía derecho a estar furioso. «Tienes razón», empezó como una mentira, «pero lo que siento por Esperanza es real». «¿Real?» Tomás se acercó más. «¿Sabes lo que es real? La vida de mi hermana, su lucha diaria para mantener esta finca, los hombres que la han lastimado en el pasado porque pensaron que podían usar su bondad. Y ahora vienes tú, con tus millones, fingiendo ser alguien que no eres». «Ella me cambió», insistió Sebastián. «Esta vida me cambió. Ya no quiero ser quien era antes. En serio». Tomás cruzó los brazos. «¿Y qué va a pasar cuando tu familia te encuentre? Cuando tengas que volver a tu mundo de lujos, ¿vas a arrastrar a Esperanza a ese mundo o la vas a abandonar aquí como un juguete que ya no te divierte?» Las palabras de Tomás golpearon a Sebastián como puñetazos porque sabía que había algo de verdad en ellas. No había pensado en el futuro más allá del presente perfecto que estaba viviendo con Esperanza.
Encontraré la manera. Podemos hacer que funcione. ¿Cómo? Tomás no le daba tregua. Sabes que Esperanza nunca ha salido de estos pueblos, que la ciudad más grande que ha visitado es Tunja. ¿Realmente crees que puede adaptarse a tu mundo de gala benéficas y cenas de negocios? Ella es inteligente. Podría... No se trata de inteligencia, interrumpió Tomás. Se trata de que son de mundos completamente diferentes. Y tarde o temprano esas diferencias van a destruir lo que crees que sienten el uno por el otro. Sebastián, Tomás, la voz de Esperanza llegó desde la puerta. La cena está lista. Los dos hombres se miraron en silencio tenso. Tomás tomó una última bocanada de su cigarrillo y lo apagó contra la baranda del porche. Una semana, le dijo a Sebastián en voz baja. Tienes una semana para decirle la verdad o se la diré yo. Tomás, una semana, Mendoza. Si realmente la amas, como dices, entonces respétala lo suficiente para ser honesto con ella. Regresaron al comedor donde Esperanza había preparado una cena sencilla pero deliciosa. Sancocho de gallina, arroz, yuca y plátano maduro. Normalmente, Sebastián habría disfrutado cada bocado, pero ahora la comida le sabía a cartón. ¿Todo bien?, preguntó Esperanza, notando que ninguno de los dos hombres hablaba mucho. Se ven muy serios. Solo conversábamos de hombres, dijo Tomás forzando una sonrisa. Ya sabes cómo somos. Esperanza no parecía convencida, pero no insistió. En lugar de eso, se concentró en contarle a su hermano sobre todos los cambios que habían hecho en la finca. Sebastián tuvo la idea de plantar cultivos orgánicos. Ya tenemos 3 restaurantes en Tunja que nos van a comprar directamente. Y estamos pensando en expandir el área de las gallinas. ¡Qué bueno! Tomás miró a Sebastián. Sebastián parece tener muy buenos conocimientos de negocios para alguien que no recuerda su pasado. La observación hizo que Esperanza frunciera el ceño ligeramente. Sí, a veces me sorprende también. Es como si hubiera estudiado administración o algo así. Sebastián sintió las miradas de ambos hermanos sobre él, una llena de amor y curiosidad, la otra llena de acusación. Supongo que algunas cosas están más grabadas que otras, murmuró. Esa noche, Tomás se quedó en el cuarto de huéspedes mientras Sebastián dormía en el sofá de la sala, como había estado haciendo desde su llegada. Pero Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo y escuchando los sonidos nocturnos de la finca que se habían vuelto tan familiares. Una semana. Tenía una semana para encontrar el valor de contarle a Esperanza la verdad sobre quién era realmente. Pero cada vez que imaginaba la conversación, veía el dolor y la traición en sus ojos. Veía la forma en que se alejaría de él, como se había alejado de otros hombres que la habían lastimado. ¿Y si Tomás tenía razón? ¿Y si realmente eran de mundos demasiado diferentes? ¿Y si su amor no era suficiente para superar esas diferencias? Los siguientes días fueron una tortura. Sebastián intentó actuar normal, pero sabía que Esperanza notaba su tensión. Varias veces estuvo a punto de confesarle todo, pero las palabras se atoraban en su garganta. El cuarto día, mientras trabajaban juntos en el nuevo gallinero, Esperanza finalmente confrontó su comportamiento extraño. ¿Qué te pasa? Dejó de clavar tablas y se giró hacia él. Desde que llegó Tomás estás raro. ¿Dijo algo que te molestó? No, no es eso. Sebastián evitó su mirada. Solo estoy pensando. ¿En qué? En cómo decirte que toda nuestra relación está construida sobre una mentira, en cómo explicarte que soy exactamente el tipo de hombre rico y privilegiado que siempre has despreciado, en cómo confesarte que huí de una boda porque no podía casarme sin amor, solo para encontrar el amor verdadero contigo. En nosotros, dijo finalmente, en lo que va a pasar. Esperanza se suavizó y se acercó a él. ¿Tienes miedo de que cuando recuperes la memoria, las cosas cambien entre nosotros? Algo así. Sebastián, tomó sus manos entre las suyas. No me importa quién hayas sido antes, me importa quién eres ahora. El hombre que me ayuda todas las mañanas, que se ríe conmigo, que me ve como si fuera la mujer más importante del mundo. Ese hombre es real, ¿verdad? Sebastián la miró a los ojos viendo todo el amor y la confianza que tenía en él. Sí, susurró, ese hombre es real. Entonces eso es lo único que importa.
Esperanza se paró en puntas de pie y lo besó suavemente. Sebastián la abrazó con desesperación, sabiendo que en 3 días tendría que destruir toda esa confianza y amor con la verdad. Esa noche, se sentó a escribir una carta que nunca enviaría, intentando encontrar las palabras correctas para explicar lo inexplicable, pero cada intento sonaba vacío, como excusas de un hombre rico tratando de justificar sus mentiras. Al amanecer del 7º día, Sebastián había tomado una decisión. Le diría la verdad esa noche, después de la cena cuando pudieran hablar a solas. Enfrentaría las consecuencias de sus mentiras y esperaría que el amor que habían construido fuera suficientemente fuerte para sobrevivir. Pero el destino tenía otros planes para Sebastián Mendoza. El 7º día amaneció con una tranquilidad engañosa. Sebastián se había levantado antes del alba, decidido a confesarle todo a Esperanza esa noche. Había practicado las palabras en su mente cientos de veces, pero ninguna versión sonaba bien. «Buenos días». Esperanza entró a la cocina con una sonrisa, como siempre. «¿Ya tienes café listo?» «Claro». Sebastián le sirvió una taza, notando cómo la luz de la mañana hacía brillar su cabello castaño. «Esperanza, necesito decirte algo importante esta noche». «¿Algo importante?» Ella inclinó la cabeza, curiosa. «¿Empezaste a recordar más cosas?» «Sí, algo así». Antes de que pudiera decir más, el sonido de varios motores acercándose los interrumpió. No era el sonido familiar de la camioneta de Tomás o de los pocos vecinos que ocasionalmente los visitaban. Eran varios vehículos, moviéndose rápido por el sendero de tierra. «¿Quién puede ser?» Esperanza frunció el ceño y se acercó a la ventana. El corazón de Sebastián se detuvo. A través de la ventana pudo ver 3 camionetas negras de lujo acercándose a la casa. Reconoció inmediatamente la primera. Era el Mercedes de Isabela. «Esperanza», dijo con voz tensa, «necesitas escucharme. Ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde. Las camionetas se detuvieron frente a la casa en una nube de polvo, y de la primera bajó Isabela Restrepo, luciendo completamente fuera de lugar con su vestido de diseñador y tacones altos en el terreno irregular de la finca. «¡Sebastián!», gritó Isabela, sus ojos escaneando la propiedad hasta encontrarlo a través de la ventana. «Sebastián Mendoza». Esperanza se giró hacia él con una expresión de confusión total. «¿Sebastián Mendoza? ¿Quién es?» Sus palabras se cortaron cuando vio la expresión de culpa absoluta en el rostro de Sebastián. «No, no puede ser. Esperanza, puedo explicarte». «Por fin te encontré». Isabela se acercó a la puerta principal, seguida por 2 investigadores privados y un chofer. «Sebastián, toda tu familia te está buscando. Desapareciste el día de nuestra boda». Esperanza retrocedió, como si la hubieran abofeteado. «¿Boda?», susurró. «¿Tu boda?». Sebastián extendió las manos hacia ella, desesperado. «Esperanza, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?». La voz de Esperanza subió de tono. «¿Me estás diciendo que no eres Sebastián Mendoza? ¿Que no tenías una boda? ¿Que tu amnesia sí era real?». Isabela había llegado a la puerta y ahora podía escuchar la conversación. Su expresión cambió de alivio a algo más complicado cuando vio la angustia en los rostros de ambos. «Sebastián», dijo Isabela más suavemente, «¿quién es esta mujer?». «Soy la idiota que lo acogió cuando fingió estar herido y amnésico». Esperanza se cruzó de brazos, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. «Soy la tonta que se enamoró de sus mentiras». «¿Fingió amnesia?». Isabela miró a Sebastián con sorpresa. «¿Has estado aquí todo este tiempo fingiendo que no recordabas nada?». Tomás apareció desde el cuarto de huéspedes, vestido a medias y claramente despertado por las voces. «¿Qué está pasando aquí?». Se detuvo al ver a Isabela y a sus acompañantes. «¿Quiénes son ustedes?». «Soy Isabela Restrepo». Isabela se irguió. «La prometida de Sebastián». «Exprometida», corrigió Sebastián rápidamente. «¿Exprometida?». Esperanza soltó una risa amarga. «Entonces, no solo me mentiste sobre tu identidad, sino que tampoco me dijiste que habías dejado plantada a una mujer en el altar». «Esperanza, por favor». Sebastián trató de acercarse a ella, pero ella retrocedió. «No la amo, nunca la amé. Por eso no pude casarme con ella. Y eso lo justifica».
Esperanza tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Eso justifica que me mintieras durante 2 meses? ¿Que fingieras ser alguien que no eres? ¿Que me hicieras enamorarme de un fantasma? Isabela observaba el intercambio con una expresión cada vez más comprensiva. Podía ver claramente que había algo real entre Sebastián y esta mujer campesina, algo que nunca había existido entre ella y Sebastián. Esperanza. Tomás se acercó a su hermana. Sabía que esto iba a pasar. Te lo advertí. ¿Tú sabías? Esperanza se giró hacia su hermano con incredulidad. ¿Sabías quién era y no me dijiste? Le di 1 semana para que te dijera la verdad. 1 semana. Esperanza se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, toda mi vida es una mentira. Esperanza, escúchame. Sebastián se acercó a ella ignorando las miradas de todos los demás. Sí, mentí sobre quién era. Sí, fingí la amnesia. Pero nunca mentí sobre mis sentimientos por ti. ¿Cómo puedo creerte? Esperanza lo miró con dolor profundo. ¿Cómo puedo creer una sola palabra que sale de tu boca? Porque me conoces. Conoces al hombre en el que me convertí aquí. Ese hombre es real. No, no te conozco. Esperanza negó con la cabeza. Pensé que conocía a un hombre honesto que había perdido la memoria. Pero tú eres... ¿Qué eres exactamente? ¿Millonario? ¿Empresario? Soy el heredero del grupo empresarial Mendoza, admitió Sebastián. Pero eso no importa, lo que importa es... ¿Qué no importa? Esperanza soltó una risa histérica. No importa que seas de una familia de millonarios y yo sea una campesina que apenas puede pagar las cuentas. No importa que toda nuestra relación esté construida sobre mentiras. Isabela se aclaró la garganta suavemente. Perdón por interrumpir, pero... Sebastián, ¿realmente has estado viviendo aquí todo este tiempo? ¿Trabajando en una finca? Sí, Sebastián no apartaba los ojos de Esperanza. Y han sido los mejores 2 meses de mi vida. ¿Los mejores? Esperanza se secó las lágrimas con rabia. Fue divertido jugar a ser campesino. Te reíste de mí cuando me emocionaba porque sabías ordeñar una vaca, cuando celebraba nuestros pequeños progresos como si fueran grandes triunfos. Nunca me reí de ti. Sebastián alzó la voz por primera vez. Cada momento que compartimos fue real para mí. Me enamoré de ti desde el primer día. Desde el primer día que me mentiste, querrás decir. Isabela observó a Sebastián defender desesperadamente su amor por esta mujer, y finalmente entendió por qué había huido de su boda. Nunca la había mirado a ella con esa pasión desesperada. Sebastián, dijo Isabela con una voz más gentil, necesitamos hablar a solas. No. Sebastián no se movió. No me voy a ir sin arreglar esto. No hay nada que arreglar. Esperanza se secó la cara y se irguió con dignidad. Vete con tu mundo de lujos y tu prometida millonaria. Vuelve a tu vida real y déjame a mí en la mía. Esperanza. Vete, gritó. No quiero verte nunca más. Para ti fui solo un juego, una aventura divertida antes de volver a tu vida real. Eso no es cierto. ¿No? Esperanza se acercó a él, sus ojos ardiendo. Entonces dime, Sebastián Mendoza, ¿qué era tu plan? ¿Ibas a vivir aquí para siempre fingiendo ser alguien que no eres? ¿O eventualmente ibas a aburrirte de jugar a la casita y regresar a tu mansión? Sebastián abrió la boca, pero no pudo responder porque no tenía una respuesta. No había pensado en el futuro más allá del presente perfecto que estaba viviendo. Su silencio fue más devastador que cualquier palabra. Eso pensé. Esperanza asintió. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía. 1 hora después, Sebastián estaba sentado en el Mercedes de Isabela, mirando por la ventana trasera mientras la finca de Esperanza desaparecía en la distancia. Su corazón se había quedado atrás, roto en 1000 pedazos en el piso de esa cocina humilde. ¿Realmente la amas?, preguntó Isabela después de un largo silencio. Con todo mi ser, respondió Sebastián sin apartar la mirada de la ventana. Nunca me miraste así a mí. Lo sé, y lo siento. Isabela asintió. Yo también lo siento. Por los dos. Sebastián cerró los ojos, recordando la expresión de traición absoluta en el rostro de Esperanza. Había perdido al único amor verdadero que había conocido, y todo por ser un cobarde que no había tenido el valor de ser honesto desde el principio.
El regreso a Bogotá se sintió como un funeral. 2 meses después, Sebastián se encontraba sentado en la oficina ejecutiva del piso 20 del edificio Mendoza, mirando por la ventana hacia la ciudad de Mindres, Bogotá. Todo era exactamente igual a como lo había dejado. El escritorio de caoba, la vista panorámica, las reuniones interminables. Pero él ya no era el mismo hombre. Sebastián. Su secretaria asomó la cabeza por la puerta. Tienes junta con los inversionistas japoneses en 10 minutos. Cancélala, dijo sin voltearse. Pero señor, llevamos meses preparando esta presentación. Cancélala, Patricia, y cancela todas las reuniones de la semana. Patricia cerró la puerta con expresión preocupada. Era la 5ª vez ese mes que Sebastián cancelaba compromisos importantes. Sebastián se aflojó la corbata de seda, que le resultaba asfixiante, y recordó los días cuando usaba camisetas viejas y sus manos olían a tierra y trabajo honesto. Recordó el orgullo que había sentido la primera vez que había reparado una cerca él solo, la satisfacción de ver crecer las plantas que había sembrado. Recordó la sonrisa de esperanza cuando le había enseñado a ordeñar las vacas. Isabela entró a la oficina sin anunciar, algo que había estado haciendo seguido desde que habían regresado. Sebastián, necesitamos hablar. Isabela, ya te dije que... No es sobre nosotros, lo interrumpió. Es sobre ti. Llevas 2 meses actuando como zombi. No comes, no duermes, no trabajas. Esto no puede seguir así. Sebastián finalmente se giró a mirarla. Isabela lucía impecable como siempre, con un traje de chaqueta color crema y su cabello perfectamente peinado. No puedo concentrarme en nada, porque sigues enamorado de ella. No era una pregunta, era una afirmación. Sebastián no lo negó. Sebastián, Isabela se sentó frente a él. Tengo algo que decirte. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre nosotros, sobre todo. Isabela, déjame terminar. Durante años creí que estaba enamorada de ti, pero la verdad es que estaba enamorada de la idea de ti, del estatus, de lo que representabas. Nunca estuve enamorada del hombre real. Sebastián la miró con sorpresa. Y tú nunca estuviste enamorado de mí. Lo sabíamos los dos, pero era conveniente para nuestras familias, para los negocios. Era lo que se esperaba de nosotros. Es cierto, admitió Sebastián, pero con esa mujer, con Esperanza, vi algo en tus ojos que nunca había visto antes. Amor real, pasión verdadera, y por primera vez entendí lo que significa amar realmente a alguien. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. Por eso voy a cancelar oficialmente nuestro compromiso, públicamente, y voy a decirle a mi familia y a la tuya que fue decisión mía. Isabela, no tienes que hacer eso. Sí tengo, porque me di cuenta de que yo también merezco encontrar lo que tú encontraste con ella, y no lo voy a encontrar mientras siga atada a un hombre que ama a otra mujer. Esa misma tarde, Tomás Ruiz manejaba su camión por las calles de Bogotá cuando decidió hacer una parada que no estaba en su ruta. Había estado observando a su hermana durante 2 meses, viendo cómo trataba de fingir que estaba bien cuando claramente estaba destrozada. Esperanza había logrado mantener la finca funcionando. Los cultivos orgánicos que había plantado con Sebastián estaban prosperando y tenía órdenes de 3 restaurantes más. Pero la alegría había desaparecido de sus ojos. Tomás se estacionó frente del edificio Mendoza y pidió hablar con Sebastián Mendoza. Para su sorpresa, lo hicieron subir sin mayor problema. ¿Tomás? Sebastián se levantó de su escritorio al verlo entrar. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo. Tomás cerró la puerta y se quedó parado estudiando a Sebastián. Te ves terrible. Era cierto. Sebastián había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa cara no podía ocultar que estaba destruido. ¿Cómo está ella?, preguntó Sebastián inmediatamente. ¿De verdad quieres saber? Más que nada en el mundo. Tomás suspiró y se sentó. Está sobreviviendo. El negocio va bien. Los planes que hicieron juntos están funcionando. Pero está triste, Sebastián. Más triste de lo que la he visto nunca. Sebastián cerró los ojos. ¿Te manda ella? No. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Si se entera, probablemente me mate. Entonces, ¿por qué viniste?
Tomás se quedó callado por un momento. «Porque he estado investigando un poco sobre ti desde que te fuiste». «¿Investigando?» «Sí, y descubrí cosas interesantes, como que has estado pagando secretamente las deudas de varios agricultores de la región, incluyendo algunas que amenazaban la finca de mi hermana». Sebastián se puso tenso. «No sé de qué hablas». «También descubrí que estableciste un fondo de educación agrícola gratuito para los campesinos de Boyacá y que has estado donando equipos médicos a los centros de salud rurales». Tomás, todo sin buscar reconocimiento, todo de manera anónima. Tomás se inclinó hacia adelante. «¿Sabes lo que más me sorprendió?» Sebastián no respondió. «Que has estado vendiendo tus propiedades, tu penthouse, tu casa en Cartagena, tu colección de carros». «¿Por qué?» Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. «Porque me di cuenta de que nada de eso me importa, que pasé 30 años viviendo una vida que no era mía». «¿Y qué vida quieres vivir?» «La vida que tenía con ella, simple, honesta, real». «Entonces, ¿por qué no se lo dices?» Sebastián se giró hacia Tomás. «¿Cómo puedo?» «La lastimé. La mentí desde el primer día. No tengo derecho a pedirle que me perdone». «Tal vez no, pero tienes derecho a intentarlo». Tomás se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Una cosa más, Sebastián. Mi hermana ha estado recibiendo cartas, muchas cartas, pero no las lee». «¿Cartas?» «Sí. Las intercepté al principio porque pensé que ibas a lastimarla más. Pero después de investigar todo lo que has estado haciendo, creo que me equivoqué». Tomás sacó un paquete de sobres de su chaqueta. «Estas son todas las cartas que has mandado en los últimos 2 meses. Creo que ella debería leerlas». Esperanza estaba revisando las plantas de tomate cuando vio a su hermano regresar de su viaje, pero su expresión era diferente, más seria de lo normal. «¿Cómo te fue en Bogotá?», preguntó sin mucho interés. «Esperanza, tenemos que hablar». Algo en su tono la hizo mirarlo con atención. «¿Qué pasa?» Tomás le extendió el paquete de cartas. «Has estado recibiendo cartas durante 2 meses, y yo no te las di». Esperanza miró el paquete como si fuera una serpiente venenosa. «¿De él?» «Sí». «Esperanza, lo siento. Pensé que te estaba protegiendo, pero...» «¿Pero qué?» «Pero creo que me equivoqué. Creo que deberías leerlas». Esperanza tomó las cartas con manos temblorosas. Había más de 60 sobres, uno por cada día desde que Sebastián se había ido. «¿Por qué no me las diste?» «Porque estaba furioso. Porque pensé que solo iba a lastimarte más. Pero hoy fui a verlo». «¿Fuiste a verlo?» Esperanza alzó la voz. «¿Por qué?» «Porque estás miserable, Esperanza, y quería asegurarme de que él también lo estuviera. Quería asegurarme de que había valido la pena perderte». Esperanza se sentó en el escalón del porche, sosteniendo las cartas. «¿Y?» «Está destrozado, completamente destrozado, y ha estado haciendo cosas que demuestran que tal vez sus sentimientos por ti sí eran reales». Tomás le contó sobre las deudas pagadas, los programas educativos, las donaciones médicas, la venta de propiedades. «Ha estado deshaciendo su vida de millonario, Esperanza. Parece que realmente quiere cambiar». Esperanza miró la primera carta. Su nombre estaba escrito en la letra que había llegado a conocer tan bien durante esos 2 meses perfectos. «No sé si puedo leer estas cartas, Tomás. No sé si puedo abrir esa herida otra vez. Tal vez no puedas, pero tal vez te mereces saber la verdad completa antes de cerrar esa puerta para siempre». Esperanza se quedó sentada en el porche hasta que oscureció mirando las cartas. Finalmente, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, abrió la primera. «Mi querida Esperanza, sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco nada de ti después de todas mis mentiras. Pero necesito que sepas que cada lágrima que vi en tus ojos el día que me fui se siente como un puñal en mi corazón. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir sabiendo que te lastimé. Sé que empezó con una mentira, pero lo que sentí por ti, lo que siento por ti, es la verdad más real de mi vida. Te amo, te amaré hasta el día que me muera. Sebastián». Esperanza leyó la carta 3 veces antes de abrir la segunda, y luego la tercera, y siguió leyendo hasta el amanecer, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
viendo cómo en cada carta Sebastián le contaba sobre su transformación, sobre las decisiones que estaba tomando, sobre el hombre en el que se estaba convirtiendo por amor a ella. La última carta era diferente. Era más larga, y en ella Sebastián le contaba sobre una finca que había comprado en las montañas a solo 1 hora de la de ella. Le contaba que estaba aprendiendo agricultura de verdad, no como juego, sino como forma de vida. He demostrado mi amor con acciones, no solo con palabras. Si algún día puedes perdonarme, si algún día puedes creer que el hombre del que te enamoraste sí era real, me encontrarás en la finca San Sebastián, trabajando la tierra con estas manos que aprendieron a amar el trabajo honesto gracias a ti. Esperanza se secó las lágrimas y miró hacia las montañas donde el sol comenzaba a salir. Por primera vez en 2 meses, sintió algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho. 1 año después de aquel día devastador, cuando 2 mundos colisionaron en la pequeña finca de Esperanza, las campanas de la iglesia del pueblo de Santa Rosa de Viterbo repicaban con alegría bajo el cielo azul de Boyacá. La ceremonia había sido exactamente como Esperanza siempre la había soñado: sencilla, íntima y llena de amor genuino. No había 500 invitados ni decoraciones de 300,000 pesos. Solo las personas que realmente importaban, reunidas en la pequeña iglesia colonial donde sus padres también se habían casado. Sebastián Mendoza, tomas a Esperanza Ruiz como tu esposa para amarla y respetarla en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, respondió Sebastián, mirando directamente a los ojos color miel de Esperanza, sin poder creer que este momento hubiera llegado después de tantos meses de dolor y separación. Lucía diferente al hombre que había huido de su primera boda 1 año y medio atrás. Su piel estaba bronceada por el sol real, sus manos tenían callos auténticos de trabajo físico y sus ojos brillaban con una paz que nunca había tenido cuando vivía entre rascacielos y juntas directivas. Esperanza Ruiz, tomas a Sebastián Mendoza como tu esposo para amarlo y respetarlo en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, respondió Esperanza, recordando el día hace 3 meses cuando había llegado a la finca San Sebastián y había encontrado a Sebastián trabajando bajo la lluvia, plantando maíz con la determinación de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. El reencuentro no había sido fácil. Cuando Esperanza finalmente había armado el valor para visitarlo, después de leer todas sus cartas, había llegado a la finca preparada para una confrontación. Pero lo que había encontrado la había dejado sin palabras. Sebastián estaba arrodillado en un surco de tierra, plantando frijoles bajo la lluvia torrencial. Su ropa era la de un campesino de verdad: botas embarradas, pantalón de trabajo desgastado, camisa empapada. No había empleados, no había capataces. Solo él trabajando la tierra con sus propias manos. Sebastián había gritado por encima del ruido de la lluvia. Él había alzado la cabeza y al verla había dejado caer las semillas que tenía en las manos. Esperanza, había susurrado, como si fuera una aparición. Vine porque leí tus cartas. Se habían quedado parados bajo la lluvia, separados por 10 metros y meses de dolor, pero unidos por un amor que había sobrevivido las mentiras y la traición. ¿Es real?, había preguntado Esperanza. ¿Esta nueva vida tuya es real o es otro juego? En lugar de responder con palabras, Sebastián había alzado sus manos. Estaban sucias, cortadas, callosas. Eran las manos de un hombre que había trabajado todos los días durante meses. Vendí todo excepto lo mínimo necesario para vivir cómodamente sin lujos, había dicho. Repartí la mayoría de mi herencia entre organizaciones que ayudan a campesinos. Esta finca es mi vida ahora, real, honesta, sin mentiras. ¿Y si me voy otra vez? ¿Y si no puedo perdonarte? ¿Vas a regresar a tu vida anterior? No, había respondido sin dudar, porque esta es mi vida ahora, con o sin ti, pero espero que sea contigo. La reconciliación había sido gradual. Esperanza había empezado visitándolo 1 vez por semana, luego 2, luego todos los días. Habían trabajado lado a lado, reconstruyendo la confianza junto con los cultivos.
Sebastián había demostrado su compromiso no solo con palabras, sino con acciones. Había aprendido técnicas agrícolas avanzadas, había estudiado sobre agricultura sostenible, había desarrollado un plan de negocio que unía las dos fincas en una empresa próspera, pero sin perder nunca de vista sus valores. «Los declaro marido y mujer», anunció el sacerdote. «Puede besar a la novia». El beso fue suave, tierno, lleno de promesas para el futuro. Cuando se separaron, tanto Sebastián como Esperanza tenían lágrimas en los ojos. En la primera fila, Isabela aplaudía con sinceridad genuina. Había llegado sola, pero no se sentía sola. Durante los últimos meses había conocido al doctor Carlos Herrera, un médico rural que trabajaba en la clínica del pueblo vecino. Era un hombre sencillo, dedicado, que veía en ella a la mujer real, más allá del apellido y la cuenta bancaria. «Se ven hermosos juntos», le susurró Carlos al oído. «Sí», asintió Isabela. «Se ven completos». Tomás estaba en la segunda fila, con su nueva novia María, una maestra del pueblo que había conocido durante una de sus visitas a Esperanza. Había aprendido a respetar profundamente a Sebastián, no por su dinero, sino por su transformación genuina y por la forma en que había luchado por reconquistar a su hermana. La recepción se llevó a cabo en la nueva casa que Sebastián y Esperanza habían construido juntos en el límite entre las dos fincas. Era modesta pero hermosa, con grandes ventanas que daban a las montañas y un porche donde podían sentarse a ver las puestas de sol. «¿Cómo se siente ser la señora Mendoza?», le preguntó Sebastián mientras bailaban su primera canción como esposos. «Se siente como llegar a casa», respondió Esperanza. «¿Y cómo se siente ser un campesino millonario?» «Ex-millonario», corrigió Sebastián con una sonrisa. «Y se siente como finalmente ser yo mismo». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, con música de vallenato y el aroma de sancocho casero llenando el aire, Sebastián y Esperanza se escaparon por un momento al porche. «¿Te arrepientes?», preguntó Esperanza apoyándose contra él. «¿De haber dejado todo atrás?» «¿Te arrepientes tú?», respondió él. «De haber perdonado a un mentiroso. No fuiste un mentiroso sobre las cosas importantes, fuiste un mentiroso sobre tu nombre y tu dinero, pero nunca mentiste sobre quién eras en el fondo». Sebastián la abrazó más fuerte. «El hombre del que te enamoraste en esta finca era real, solo que no sabía que existía hasta que te conocí». La empresa agrícola Esperanza y Sebastián había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos. Tenían contratos con una docena de restaurantes en Bogotá y Tunja, empleaban a 15 familias locales y habían establecido un programa de capacitación que estaba ayudando a otros campesinos de la región a modernizar sus técnicas. Pero para Sebastián y Esperanza, el éxito más grande no se medía en pesos, sino en las mañanas cuando se despertaban juntos, en las tardes trabajando lado a lado, en las noches planeando su futuro bajo las estrellas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Esperanza mientras observaban a sus invitados bailar. «Que construimos algo real, juntos». «Sí», asintió Sebastián, «y que nuestros hijos van a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que es posible y que vale la pena luchar por él». Esperanza sonrió y puso su mano sobre su vientre, donde una nueva vida había comenzado a crecer apenas unas semanas atrás. Era un secreto que planeaba contarle esa noche, en su luna de miel en la pequeña cabaña que habían construido junto al río donde todo había comenzado. Cuando la última canción sonó y los últimos invitados se fueron, Sebastián y Esperanza se quedaron solos en su nuevo hogar, rodeados de los regalos sencillos pero llenos de amor que sus amigos y familia les habían dado. «¿Lista para comenzar oficialmente nuestra vida juntos, señora Mendoza?» «Lista, señor Mendoza». Se besaron bajo la luz de la luna llena, con el aroma de sus cultivos llenando el aire y el sonido del río corriendo en la distancia. Era la misma luna que había iluminado su primer beso meses atrás, pero ahora brillaba sobre un amor que había sobrevivido la traición, superado las diferencias sociales y demostrado que cuando dos personas están dispuestas a luchar por lo que sienten, el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Su historia había comenzado con una mentira,
pero se convertía en la verdad más hermosa, que el amor genuino, construido sobre respeto mutuo, trabajo conjunto y valores compartidos, puede transformar no solo a las personas, sino al mundo que los rodea. Y mientras se dirigían tomados de la mano hacia su nueva vida, ambos sabían que habían encontrado algo que no tenía precio, un amor que trasciende las diferencias, perdona los errores del pasado y construye un futuro lleno de esperanza. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de algodón, cuando Esperanza despertó con el sonido familiar de risas infantiles provenientes del patio. Se estiró perezosamente y sonrió al notar que Sebastián ya no estaba en la cama. Probablemente había salido temprano a revisar los invernaderos nuevos antes de que los niños despertaran. A los 32 años, Esperanza había florecido de maneras que nunca había imaginado. Su negocio familiar se había convertido en una cooperativa que empleaba a más de 50 familias de la región, y ella había sido invitada a dar conferencias sobre agricultura sostenible en universidades de todo el país. «Mami», la voz de su hija Paloma de 4 años resonó desde afuera. «Papi dice que las fresas ya están listas». «¡Ya voy!», gritó Esperanza, poniéndose una bata sobre su camisón. Al salir al patio, encontró una escena que nunca dejaba de llenarle el corazón. Sebastián estaba arrodillado en el pequeño huerto familiar que habían creado para los niños, enseñándole a Paloma y a su hermano menor Tomás, de 2 años, cómo recoger fresas sin dañar las plantas. «Mira, Paloma, tienes que torcer suavemente. Así», Sebastián demostró con paciencia infinita. «¿Ves? La fresa viene fácil cuando está lista». «Yo puedo», gritó el pequeño Tomás intentando imitar a su hermana mayor con sus manitas regordetas. «Buenos días, mi amor». Sebastián se levantó y besó a Esperanza suavemente. Los pequeños madrugadores querían empezar la cosecha de fresas antes del desayuno. «Claro que sí», Esperanza se agachó para abrazar a sus hijos. «¿Ya recogieron suficientes para las mermeladas de la señora Carmen?» Carmen había sido la primera cliente de su línea de productos orgánicos caseros, que ahora se vendía en supermercados de 5 ciudades. Lo que había comenzado como un pequeño experimento se había convertido en una fuente de ingresos adicional significativa para la cooperativa. «Mira, mami». Paloma alzó una canasta pequeña llena de fresas perfectas. «Papi dice que puedo ayudar a hacer la mermelada». «Por supuesto que puedes, pero primero desayuno». Mientras preparaba arepas rellenas con queso que ellos mismos producían, Esperanza observó a Sebastián jugando con los niños en el patio. Era difícil imaginar que este hombre bronceado, con camiseta desgastada y botas de trabajo, había sido alguna vez un ejecutivo en traje de $3,000. La transformación había sido real y permanente. Sebastián había encontrado su propósito no solo en el trabajo de la tierra, sino en ser mentor de otros hombres jóvenes de la región que querían cambiar sus vidas. Había establecido un programa que ayudaba a exadictos y exdelincuentes a encontrar trabajo y propósito en la agricultura. ¿En qué piensas? Sebastián entró a la cocina después de haber instalado a los niños con sus juguetes. En lo extraño que es el destino. Esperanza se recostó contra él. Si no hubieras huido de tu boda hace 5 años, no habría encontrado mi verdadera vida. No habría encontrado a mi verdadera familia. Sebastián puso sus manos sobre el vientre ligeramente redondeado de Esperanza. El tercer bebé llegaría en 4 meses, y ambos estaban emocionados de expandir su familia. ¿Crees que estaremos locos?, preguntó Esperanza. 3 niños, la cooperativa, todos los proyectos nuevos. Probablemente, Sebastián rió. Pero es la locura más hermosa del mundo. Esa tarde, mientras los niños tomaban su siesta, llegó una visita inesperada. Una camioneta elegante se detuvo frente a la casa, y de ella bajó un hombre mayor en traje de negocios que Esperanza no reconoció. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Sebastián saliendo al porche. Sebastián Mendoza. Soy Roberto Vázquez del periódico El Tiempo. Me gustaría hacerle una entrevista. Esperanza se tensó inmediatamente. Hacía años que no recibían visitas de periodistas y siempre la ponían nerviosa. ¿Una entrevista sobre qué?, preguntó Sebastián con cautela. Sobre su transformación. Su historia se ha vuelto algo así como una leyenda urbana en Bogotá.
el millonario que lo dejó todo por amor y se convirtió en campesino exitoso. Queremos hacer un artículo especial. No hacemos entrevistas, respondió Esperanza inmediatamente. Vivimos una vida privada. Entiendo su reticencia, señora, pero su historia podría inspirar a muchas personas. En estos tiempos de crisis económica y social, la gente necesita saber que es posible cambiar, que es posible encontrar la felicidad fuera del consumismo. Sebastián y Esperanza se miraron. En 5 años habían rechazado docenas de solicitudes similares. Revistas, programas de televisión, incluso productores de Hollywood habían tratado de convencerlos de contar su historia. ¿Por qué ahora?, preguntó Sebastián. ¿Por qué es importante ahora? Porque acabamos de recibir noticias de que su cooperativa ha sido nominada para el Premio Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, y porque su programa de reintegración social ha reducido la reincidencia delictiva en la región en un 60%. Esperanza alzó las cejas, sorprendida. No sabían de la nominación. Señor Vázquez, dijo finalmente, si vamos a hacer esto, tiene que ser con nuestras condiciones. Nada de sensacionalismo, nada de cuento de hadas. Queremos que la gente entienda que esto requirió trabajo, sacrificio y tiempo. Por supuesto, eso es exactamente lo que queremos contar. La entrevista se llevó a cabo la semana siguiente, con Paloma y el pequeño Tomás jugando en el fondo mientras sus padres hablaban con el periodista. Sebastián y Esperanza contaron su historia honestamente. Las mentiras iniciales, la traición, el dolor de la separación y el trabajo arduo de reconstruir la confianza. ¿Cuál diría que fue el momento más difícil?, preguntó Vázquez. Cuando Esperanza leyó mis cartas, respondió Sebastián, porque sabía que dependía completamente de ella si me daba una segunda oportunidad o no. No podía obligarla, no podía comprarla, no podía convencerla con palabras vacías. Solo podía demostrar con acciones que había cambiado realmente. ¿Y cuál fue el momento más hermoso? Cuando nació Paloma, respondió Esperanza sin dudar. Ver a Sebastián sostener a nuestra hija por primera vez, sabiendo que era completamente nuestro momento, construido sobre amor verdadero y no sobre mentiras o conveniencia. El artículo se publicó 3 meses después, justo cuando Esperanza estaba dando a luz a su tercer hijo, Santiago. La respuesta fue abrumadora. Recibieron cientos de cartas de personas que se habían sentido inspiradas por su historia, ejecutivos que estaban reconsiderando sus prioridades, parejas que habían decidido darse una segunda oportunidad después de traiciones, jóvenes que querían cambiar sus vidas, pero no sabían cómo. Mira esto. Esperanza le mostró a Sebastián una carta mientras amamantaba a Santiago. Es de un empresario de Medellín que quiere donar dinero para expandir nuestro programa de reintegración. Y esta es de una mujer de Cali que dice que perdonó a su esposo después de leer nuestra historia, añadió Sebastián revisando el correo. Dice que si nosotros pudimos reconstruir la confianza, ellos también pueden. En los meses siguientes, la cooperativa Esperanza y Sebastián se convirtió en un modelo nacional de desarrollo rural sostenible. Recibieron la visita de delegaciones de otros países latinoamericanos que querían replicar su modelo. Pero para Sebastián y Esperanza, el éxito más importante seguía siendo el que se medía en las sonrisas de sus hijos, en la satisfacción de ver crecer sus cultivos, en la tranquilidad de las tardes en el porche viendo las puestas de sol sobre las montañas. ¿Te acuerdas de cuando me preguntaste si me arrepentía de haber dejado mi vida anterior?, le preguntó Sebastián a Esperanza una noche, mientras observaban a sus 3 hijos dormir. Claro que me acuerdo. La pregunta debería haber sido al revés. Me debería haber preguntado si me arrepentía de haber tardado tanto en encontrar mi verdadera vida. Esperanza sonrió y tomó su mano. No importa cuánto tardaste, lo importante es que llegaste. En la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo repicaron las 9 de la noche. Era el mismo sonido que habían escuchado la noche de su boda, la misma música que había acompañado tantos momentos importantes de sus vidas. Sus 3 hijos dormían pacíficamente. Paloma soñando probablemente con las fresas del huerto, Tomás abrazando su peluche favorito y Santiago el bebé respirando suavemente en su cuna. La finca se extendía a su alrededor, próspera y llena de vida.
Los empleados se habían ido a sus casas, los animales descansaban en sus corrales, y los cultivos crecían silenciosamente bajo la luz de las estrellas. Era una vida sencilla, construida sobre amor genuino, trabajo honesto y valores compartidos. Era la vida que Sebastián nunca había sabido que quería, y la vida que Esperanza siempre había soñado, pero nunca había creído posible. Y mientras se dirigían tomados de la mano hacia su habitación, ambos sabían que habían encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo. Una familia verdadera, un propósito genuino y un amor que había crecido más fuerte con cada desafío superado. Su historia había comenzado con una mentira, pero se había convertido en la verdad más hermosa, que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para encontrar el amor verdadero y nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente estás destinado a ser. Las raíces que habían plantado juntos ahora eran profundas e inamovibles, nutriendo no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que los rodeaban. Y esas raíces seguirían creciendo, generación tras generación, como testimonio de que el amor verdadero, cuando es cultivado con paciencia y cuidado, puede crear milagros que perduran para siempre.